personas. ¿Cómo están? Buenas noches, ¿cómo están? Me alegro, me alegro. ¿Quiénes son las personas que vienen por primera vez? Por favor, ¿pueden levantar la mano? Sin miedo ni pena, a lo mejor un poquito más de pena que miedo. Felicidades, qué bueno. Pues yo estoy muy contento de estar aquí, particularmente... quiero serles sincero, ¿no? O sea, yo realmente no tenía que estar aquí. Yo el viernes me iba para Venezuela, pero hablando con Carlos Eduardo, pues me habló de este evento que tenían, y cuando a alguien le apasiona el emprendimiento, y le apasiona el crecimiento personal, y le apasiona el liderazgo, pues luego de hablar y él muy bien utilizar su influencia, pues al final la respuesta fue, ok, voy. Así que, heme aquí, estoy sumamente contento de estar aquí. La intención va a ser compartir con ustedes por la próxima media hora un poquito de mi historia de emprendimiento, qué hacía yo y cómo es que logré literalmente transformar mi vida a pesar de las circunstancias que yo vivía en mi país, o se vive en mi país. Cómo fue que yo logré transformar mi vida, cómo es que hoy en día la vida es una cosa espectacular, cómo es que ningún día se ha parecido a otro, y cómo es que en los últimos 3 años hemos estado por ahí, sí, en 15 países, por ahí a 80 ciudades, hemos hablado, yo no sé a cuánta gente le hemos hablado a todo tipo de gente, gordito, flaquito, feíto, bonito, a todo el mundo le hemos hablado, y realmente ha sido una experiencia espectacular, y hoy la idea es compartir un poquito cómo ha sido mi proceso y cómo la educación y el liderazgo han sido la pieza fundamental para yo poder llevar mi estado mental a otro nivel y poder creer en abundancia y poder darme cuenta, sobre todo cuando tú vienes de Venezuela, poder darte cuenta de una premisa fundamental. Y es que, si bien es cierto que es importante todo lo que te rodea y todas las situaciones que te rodean, o sea, si bien es cierto todo lo que está afuera, mucho más importante y mucho trascendental es lo que está pasando adentro. Si bien es cierto que es importante lo que está pasando afuera, mucho más potente es lo que está pasando adentro. Y la realidad es que los últimos años, a pesar de las circunstancias políticas, económicas y sociales de mi país, para serte sincero, yo nunca había sido tan feliz, nunca me había ido tan bien, nunca me había sentido tan inspirado, y eso evidentemente tiene que ver con transformar la manera de pensar. Pero ahorita Juli me presentaba y decía que hemos creado un movimiento denominado Geográficamente Inestable, ¿no? Geográficamente Inestable. Y a mí me da mucha risa porque uno cuando empieza a viajar literalmente por el mundo y va por aquí y por allá, la gente siempre, pues cuando uno lo ven como orador, piensan de que uno es como iluminado, marica. O sea, como que, wow, debe haberse leído 800 millones de libros. Y pues hoy hemos leído, pero la gente asume de que eso de geográficamente inestable se me ocurre un día de pensamiento mirando el horizonte, y la realidad es que no es así. O sea, soy mucho más cotidiano de lo que parece, y yo no sé por qué ahorita estaba ahí, yo le digo, Juli, yo voy a contar, yo creo que salió en un audio hace poco, que no se escucha muy bien, pero yo tengo que contar cómo es que sale el movimiento de geográficamente inestable. ¿Les parece si se lo cuento, sí o no? Igual se los iba a contar, ya. Entonces, lo cierto es, la realidad es la siguiente: hace 3 años más o menos, exactamente, a mí literalmente la vida me da un salto cuántico a los 25 años. Digamos que a los 25 años yo tengo un crecimiento personal, profesional importante, me empiezan a llamar de diferentes partes del mundo. El primer lugar donde me llamaron fue en Colombia, en septiembre, y empiezo a contar mi historia. Y luego recuerdo que fui a República Dominicana, luego ya para enero estaba en Miami, y ese año siguiente, nada más a Estados Unidos entré 9 veces, además de los otros países. El primer pasaporte mío murió virgen, ¿ya? O sea, no sé si alguien tiene un pasaporte y nunca ha salido. ¿Le ha pasado? Un pasaporte que muere virgen. El segundo pasaporte mío, por ahí vi un sello. El tercer pasaporte ya me agarra con éxito en lo que me desarrollaba y literalmente se me acaba. ¿Qué pasa? En mi país, por la situación, o sea, el simple hecho de viajar es complicado. Que se te acabe el pasaporte, eso no existe como posibilidad real para mucha gente. En ese proceso yo empiezo a viajar. Cabe destacar que antes de eso, pues yo había tenido una novia por 2 años y medio, que por cierto, yo había venido para acá, hoy me enteré, yo había venido para acá, marica, acá, y yo había subido con ella el cerro Monserrate, y a los 4 meses terminamos, y hoy me dijeron que todo el que sube con la novia o el novio a ese cerro, Dios lo bendiga. Y yo, o sea, lo comprobé, a mí me pasó. Y entonces lo cierto es que esta pana y yo terminamos, y yo quedo con cierta libertad personal, se le pudiera decir. Yo quedo con cierta libertad personal y me dura por ahí 2 años y medio, literalmente viajando el mundo, hablando de esto, soñando, construyendo negocios en internet y soltero. Pero claro, yo más o menos, la vida mía era así, era 15 días en
afuera del país, 20 días fuera del país, 10 días, 15 días en Venezuela. Y no tenía novia, pero yo había tenido una novia y éramos muy amigos. ¿Cómo les explico muy amigos? Muy amigos, ¿ya? Muy amigos. Entonces, pues yo me iba, volvía y éramos muy amigos. Y pues todo eso iba muy bien, hasta que llegó un momento que yo me di cuenta que ella como que se empieza a molestar. Ella como que se empieza a molestar porque yo me iba, porque no había nada como concretado, o sea que a veces pues no había nada concreto, ¿ya? Y entonces un día ella me sale así con... Ella a veces y yo salíamos cuando yo estaba en Venezuela. Y entonces un día me dice, Santos, ya tú y yo no vamos a salir más. Y claro, uno como hombre, no, uno tiene que pedir disculpas, pero es la realidad, uno, pero ya va, pero pensémoslo bien, un momento y tal. Y entonces yo me voy con ella a hablar, y conversando con ella, ella realmente estaba fúrica, o sea, ella estaba rabiosa, ¿no? No, que no sé qué, que tú, que esa viajadera, que tal. No, Santos, no vamos a tener nada. Pero yo, ¿por qué no? O sea, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no, Santos? Mira, tú y yo no podemos tener nada, porque es que tú eres geográficamente inestable. Y yo me quedo así callado. En ese momento me di cuenta que la mujer me acaba de dar la idea de mi vida. Y yo digo, sí, es verdad, no sé qué. Hasta ese día nos vimos. Hoy en día somos muy panas, ahora sí panas normales, no como en el pasado. Y entonces cada vez que me ve me dice, desgraciado, me debería pagar honorarios por eso que cree usted por mí y tal. Y así nació un movimiento, ¿no? Y qué increíble que a veces la vida cambia por vainas que parece que no tuviesen tanto significado. La realidad es que mi historia de emprendimiento comienza cuando yo tengo 16 años. Yo a los 16, casi 17 años, muchachos, yo me fui a Estados Unidos un año. ¿Por qué me fui? Bueno, yo me fui realmente porque me dio la gana. Yo le dije a mi papá que me quería ir a estudiar, pero realmente yo fui a hacer un curso de inglés con otras señoras y pues yo ya me sabía eso y yo me salía y yo empecé a buscar qué hacía, qué hacer. Porque yo tenía deseo de ganar plata, Una de las cosas que yo entendí, y yo no sé si tienes que anotarlo, pero tienes que llevártelo, y es que uno de los principios fundamentales que tiene cualquier emprendedor, o digamos el principio fundamental que tiene cualquier emprendedor, más allá de la disciplina, más allá de cualquier cantidad de valores que evidentemente son necesarios, hay algo que lo caracteriza, y es que el pana, el emprendedor tiene hambre, tiene hambre de ganar, tiene hambre de saber, tiene hambre, se mantiene hambriento, tiene hambre. Y yo era así, yo tenía 17 años, y yo me di cuenta, yo todas las mañanas desayunaba una cosa que se llama bagel, allá en Estados Unidos, con cream cheese, y una Pepsi. Me hice tan pana de la vieja, de la señora, me hice tan pana de ella que un día me dio trabajo. Buscando en otro país qué hacer, me inventé cualquier cantidad de cosas porque yo tenía un deseo real de echar para adelante, yo tenía hambre en la vida. El emprendimiento es totalmente democrático porque lo puede hacer cualquiera, pero es excluyente porque está reservado únicamente para la gente que tiene deseo de ganar en la vida y para el que es hambriento de ganar. Esa es la realidad. Y esa era mi realidad. Así que pues nada, yo ahí me pasé un año, me devolví a Venezuela porque supuestamente uno necesita una carrera universitaria. Pues yo no estoy en contra realmente de las carreras universitarias, lo que pasa es que yo me gradué, hice cualquier cantidad de diplomados, hice cualquier cantidad de... Mira, todos los cartones que te puedas imaginar en lo que yo estudié lo hice. ¿Estoy orgulloso? Sí. Pero para serle sincero no me acuerdo ni del 90% de todo lo que me dieron en la universidad. O sea, no sé por qué, pero no me acuerdo de un carajo, ya. O sea, yo la pasé bien, siento que viví una experiencia, pero no fue así como que... No fue, digamos, la razón real del éxito que yo puedo tener hoy en día. Esa educación tradicional me podía dar hasta cierto punto para ganarme la vida, pero tenía que entender ciertas cosas para hacer algo diferente. Así que, como yo tenía ese deseo de ganar, obviamente para mí no iba a ser suficiente jamás estar simplemente en la universidad, y empecé a hacer cosas. En ese momento recuerdo que empecé a tener programas de radio, luego monté una revista con un pana, una revista de baloncesto, por ahí duramos 3 años con esa revista. Y es increíble porque ya yo tenía como 21 años y yo no sé si a ti te ha pasado, pero yo te voy a decir cómo yo me sentía. Ve, ya me había ido del país, había ido y había vuelto. Me había graduado, estaba a punto de graduarme, ya había hecho diplomados importantes que me iban a aportar, ya había trabajado en televisión, un canal de televisión en Venezuela que se llama Oasis Televisión, que no ve nadie, pero eso no importa, yo trabajé ahí, ya. Había trabajado en 2 radios, y tenía una revista. De hecho, lo más crítico era que yo contrataba a profesores míos para la revista. Y lo crítico del tema es que a pesar de todo eso, yo no me sentía lleno. O sea, yo no me sentía bien.
Aparte tampoco es que me daba la plata del mundo la revista. Hello. Tampoco es que me daba la plata del mundo, porque los negocios tradicionales tienen una particularidad, o el emprendimiento tiene una particularidad, y es que es un proceso evolutivo. Y uno aprende pues cayéndose, uno aprende dando golpes. Y yo no estaba dispuesto a eso, y aparte yo no tenía el coco para aguantar eso. ¿Por qué? Porque en la universidad me dieron cosas como redacción 1, pues unas vainas que me dieron, pero jamás me dieron emprender 1, jamás me dieron emprender 2, jamás me dieron cómo montar un negocio 1, jamás me dieron en el octavo semestre cómo hacer cuando quiebras 2, jamás me lo dieron. Jamás me dieron liderazgo, jamás me dieron cómo desarrollar influencia, cuando hoy en día el mundo entero se mueve por liderazgo e influencia. Es absurdo que todavía nosotros no nos lo den en las universidades, y obviamente eso entra uno como ser humano en un periodo o un estado crítico, o fue lo que me pasó a mí. Me sentí en la vida entre la espada y la pared, porque tenía deseo de ganar en la vida, sentía que tenía el talento, carecía del vehículo y carecía del coco también. Y me sentía frustrado, porque cuando un ser humano siente de que el reto no es suficiente, que tiene mucho talento, pero el reto no es suficiente, se frustra. O si carece de talento y el reto es demasiado alto, también se frustra. Y yo creo que en momentos en la vida yo estaba en los dos, y eso me llevaba a un estado de frustración. Y yo dije, tengo que ver qué carajos hago para empezar a vivir diferente, porque me parecía muy fastidiosa la vida, literalmente haciendo lo mismo todos los días. Me parecía muy fastidiosa la vida. Yo debe ser que en otra vida fui pirata, no sé, pero yo quería viajar el mundo, ¿me entiendes? O sea, yo quería hacer algo que tuviese significado. Y ahí lo voy a dejar. Yo quería hacer algo que tuviese significado. Porque yo sabía que ganar dinero, pues mientras sea dignamente, es potente. Y uno se puede ganar 5 millones de pesos vendiendo licor, y son 5 millones de pesos. Y uno se puede ganar 5 millones de pesos ayudando gente. Son los mismos 5 millones, pero no es igual. Y yo cuando internalizo eso, en ese proceso, yo recuerdo que yo me senté con mi papá, para hacerle el cuento de mi papá y más o menos ponerlos en contexto. Mi papá es médico, ginecólogo, se graduó en la Universidad Autónoma de Guadalajara, e hizo cualquier cantidad de posgrados en su tema, es de esos médicos ginecólogos que las han visto todas. Y pues mi papá es muy exitoso en todo lo que hace. Él venía y viene desarrollando negocios en internet paralelos, siempre tuvo una visión empresarial. Y yo nunca quise dejarme mentorear. ¿Por qué? Porque a veces uno cuando es muy joven, no es que sea muy viejo ya, pero cuando uno es muy joven, uno tiene una particularidad, y es que uno tiene un pendejismo mental, que si el papá dice blanco, uno dice negro. Entonces imagínate todo el deseo que tenía mi papá de enseñarme cualquier cantidad de cosas, pero eso a mí me daba como flojera, porque si él decía blanco, yo decía negro. Pero ya a los 21 años, luego de yo tratar de inventar cualquier cantidad de cosas, yo me di cuenta de que yo tenía que parar bolas. Y me siento con él un 26 de marzo de hace 8 años y pico. Y es increíble porque uno nunca se puede, uno no se alcanza a imaginar lo importante que puede ser una fecha para un ser humano. Ese día mi papá simplemente, yo siento que mi papá me coachó. Hace poco estaba en una conferencia de emprendimiento de este tipo, un poco más grande, en Medellín, y casualmente la estaban dando Fer y Cata, y Fer dijo algo que se me quedó grabado en la mente, y dije, claro, eso fue lo que pasó conmigo. Fer dijo que si uno quiere, que la mejor manera o la manera más potente de influenciar a alguien es haciéndole preguntas. Uno se ve influenciado en la vida por las preguntas que te hace gente y por las preguntas que te hacen uno mismo. Y mientras más poderosa es la pregunta, evidentemente más poderosa es la respuesta. Lo cierto es que mi papá ese día, esa noche, el pana me coachó y me hizo 3 preguntas trascendentales que literalmente me llevaron a querer pensar diferente, a tener la voluntad de empezar a pensar diferente. Lo primero que me preguntó mi papá es la pregunta más importante para un ser humano, pero la pregunta más pendeja para mí en aquel momento porque no entendía, y me pregunta que cuál era mi sueño. Yo básicamente le dije a mi papá como, bueno papi, graduarme. Me dice, no, es una meta que estás a punto de cumplir, yo quiero que me hables de propósito. ¿Y qué voy a saber yo de propósito a los 21 años, perdido? Y lo más crítico de eso, muchachos, es que la gran mayoría de la gente, usted le pregunta allá afuera a cualquier persona que está caminando en Bogotá, ¿qué sueño tiene? Y la gran mayoría de la gente no va a saber qué responder. Es más, se va a burlar o se va a reír. Y por eso es que nuestras sociedades suelen ser como son, porque la mayoría de la gente no tiene ni la más remota idea qué quiere. ¿Qué quiere? No sabemos qué queremos. Y esa fue la primera. Lo segundo que me preguntó era qué yo iba a esperar para empezar a pensar diferente y a educarme diferente. Que la vida me diera un sacudón. Porque uno a veces alega, en el caso mío yo alegaba, de que yo era muy joven.
Y cuando uno es muy joven, pues ahora es que le queda tiempo. Hay quien es peor, hay quien alega que ya está muy viejo, hay quien alega que está muy ocupado. Y detrás de esa excusa simplemente hay pereza. Y la tercera pregunta que me dijo, yo crecí siendo un niño muy soñador, y mi papá me dijo una pregunta, me dijo, papito, una pregunta. El niño que tú eras, ¿estaría orgulloso del hombre que eres hoy? Y te la repito hoy, el niño que tú eras, ¿estaría orgulloso del hombre que eres hoy? Y esa pregunta particularmente a mí yo le dije, ¿qué tengo que hacer? Y fue un momento espectacular, eran tal vez las 11 de la noche, y él me dijo, lo primero que tienes que hacer, hijo, es empezar a pensar diferente. Tienes que dejar de pensar como el promedio, porque el promedio de la gente, pues el promedio de la gente vive jodida, güey. El promedio de la gente no tiene lo que quiere, uno tiene que aprender a alejarse del promedio, y a los 20 años, 21 años casi, pasa algo en mi vida y es que yo empiezo a aprender cosas diferentes. A los 20, 21 años, mi papá me da la opción de conectarme a un programa educativo increíble, a asociarme con un grupo de emprendimiento diferente al que yo me asociaba, totalmente diferente al cual yo me asociaba. Y yo empiezo a los 20 años a meterle conceptos a mi vida y a meterle filosofías a mi vida que empiezan a cambiar evidentemente la vida, porque mire, todo en la vida es cuestión de filosofía. Según tu filosofía con respecto a la alimentación, pues eso va a dar resultado como tú comes. No sé si me explico. Y a los 20 años, 21 años, yo empiezo a meterle filosofías diferentes a mi mente a través de la educación. Pero una educación totalmente diferente a lo que yo venía aprendiendo en la Universidad de Santa María, donde yo estudiaba. Esta educación tenía una particularidad y es que era potente. Esta educación era continua, iba a ir desde la cuna hasta la tumba. Uno de los grandes errores de la educación tradicional o de donde yo venía, yo no sé dónde hayas estudiado tú, pero de donde yo venía, ahí, uno estudia por ahí 5 años y ya. Y obviamente uno queda totalmente desconectado al tiempo porque el mundo es totalmente cambiante. Imagina un país como Venezuela, marica, uno en Venezuela se duerme 12 horas y cuando se despierta siente que estuvo en coma 2 años, ¿ya? Y eso es una realidad y uno tiene que empezar a entender eso. Y yo empecé a entendí que esta educación era coherente. Y miren qué importante es la coherencia Yo tenía un profesor, esto es real, yo tenía un profesor de fundamentos de economía que me dio en el 4º semestre. Para hacerles el cuarto largo corto, mi profesor de fundamentos de economía estaba fundamentalmente quebrado, ¿ya? Y cuando yo me pongo a ver la gente que me iba a enseñar en este equipo, obviamente eso me emocionó porque todo el mundo tenía la fruta del árbol, todo el mundo era exitoso en diferentes ámbitos de su vida. Empecé a ver que lo que me enseñaban eran deportistas exitosos, eran médicos exitosos, amas de casa exitosas, contadores exitosos, doctores exitosos. Y en el mundo abundan los doctores, pero no todos son exitosos. No todos tienen prosperidad, no todos tienen una vida en cierta forma coherente. Y eso a mí me enamoró y me atrapó. Me atrapó que el programa educativo en el cual iba a empezar a aprender conceptos diferentes para la vida, muchacho, era humanista. Y miren que es importante hoy en día, con la situación que vive el mundo, estar envuelto en un programa educativo que sea humanista. Y vean de lo que me di cuenta, weón. Me di cuenta que yo estaba literalmente, no quiero decir jodido, como hay una palabra bonita que no sea jodido, pues yo estaba, porque yo tenía un patrón de pensamiento lineal en la vida. Mira qué interesante. La gran mayoría de nosotros tenemos patrones de pensamiento lineal. O sea, para nosotros la vida es más o menos algo así como nacer, crecer, trabajar, reproducirse y morirse, ¿ya? Para la gran mayoría de nosotros vivir una vida diferente, donde un lunes uno pueda estar en Montserrat desayunando, para la gran mayoría eso es raro. Eso no es normal. Eso rompe lo que el común denominador hace, porque la gran mayoría de la gente el lunes ¿qué hace? Trabaja. Y no es que eso tenga nada de malo, porque las sociedades evidentemente funcionan, pero no era algo que yo quería para mí. Y yo me di cuenta que si yo quería vivir diferente y tener una vida espectacular como mucha gente la tiene, yo tenía que empezar a pensar fuera de la caja. Pensar de manera lineal no me ayudaba. Pensar fuera de la caja iba a empezar a meter patrones de abundancia en mi mente que yo necesitaba. El gran problema de nosotros como sociedades, y por eso es que la educación es tan importante, y por eso amo la educación de este proyecto, y por eso te invitaron es a que te unas al proyecto educativo que tenemos para que empieces a, punto número 1, potencializar habilidades que ya tienes, y punto número 2, desarrollar habilidades que todavía no tienes.